Muy bien, apreciados estudiantes, con este video quiero hablarles acerca de la temática que se trabajará en el módulo de Fundamentos de Lógica y Algoritmos de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Básicamente se trata el concepto de algoritmo a través de dos estructuras. La primera de ellas, los diagramas de flujo, donde trabajaremos el concepto de variable, las estructuras de entrada y salida, es decir, cómo ingreso datos a un programa o algoritmo y cómo muestro los datos, estructuras de decisión if-else, estructuras de repetición como el while y el for, contadores y acumuladores y cómo crear menús. Es decir, este tema o estos temas serán abordados desde la óptica de los diagramas de flujo y como pueden observar esos mismos temas también se observan desde la óptica del pseudocódigo, es decir, miraremos cómo se hace una transición entre los diagramas de flujo al pseudocódigo y cómo entonces el pseudocódigo ya se empieza a parecer a una estructura de un lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces fíjense que esos son los temas básicos de esa primera aproximación a los algoritmos y luego trabajaremos la temática del diagrama de actividades que básicamente es el hermano estandarizado del diagrama de flujo. Un diagrama de actividades es un diagrama UML que se asemeja un poco a los diagramas de flujo, pero tiene la ventaja de que son más estandarizados. Entonces, esa primera parte de los algoritmos la trabajaremos primero con diagramas de flujo a través de un programa que se llama DFD y luego utilizaremos pseudocódigo, ¿sí? Vamos a trabajar el pseudocódigo con un programa que se llama PSINT, ¿sí? Entonces, trabajaremos esos dos conceptos utilizando unos programas que son muy intuitivos, que nos permiten comprobar si nuestro algoritmo es correcto, si nuestro diagrama de flujo es correcto y produce salidas correctas, y luego si nuestro pseudocódigo es correcto y produce las salidas correctas. Cuando ya nosotros hayamos comprendido esos conceptos, entonces procederemos a trabajar, perdón, con un lenguaje de programación denominado Python. Python es un lenguaje de programación muy flexible y que nos permite, digamos, acercarnos a todos esos conceptos de la programación de una manera muy simple. Entonces abordaremos la instalación del lenguaje de programación Python, ejecutaremos programas de Python a través del IDLE, que es un entorno de desarrollo integrado de Python llamado IDLE con la LE, y también trabajaremos programas en Python a través de la consola de Windows, es decir, miraremos esos dos mundos, pero finalmente estaremos trabajando desde el IDLE o entorno de desarrollo integrado para Python. Luego estaremos trabajando el concepto de variables, es decir, vamos a trabajar todas las estructuras que vimos con los algoritmos, es decir, estructuras de entrada y salida, de decisión, de repetición, contadores, acumuladores, crearemos menús, pero abordaremos una temática adicional que son las excepciones y el manejo de las excepciones, las funciones y las listas. Es decir, ya con el lenguaje de programación podemos trabajar unas estructuras un poco más complejas que no nos permite hacerlo los algoritmos y veremos cómo los lenguajes de programación entonces nos permiten crear soluciones a problemas, a problemáticas establecidas. Por último, los temas que trabajaremos serán las interfaces gráficas, es decir, veremos cómo construimos interfaces gráficas en Python, específicamente formularios a través de la biblioteca tkinter. Veremos el método para crear la ventana principal, los objetos para crear etiquetas o labels, para crear cajas de texto, para crear botones, para poder asignar estos elementos o componentes al formulario y cómo ejecutar el programa con la interfaz gráfica. También trabajaremos un poco el tema de persistencia de datos, es decir, cómo crear un programa que guarde la información en un archivo de texto y cómo abrir ese archivo de texto desde el lenguaje de programación. Y básicamente ese es el panorama que se quiere trabajar en el módulo de fundamentos de lógica y algoritmos. Un componente que nos ilustre los diagramas de flujo y los pseudocódigos de los algoritmos para luego traducir eso a un modelo estándar llamado el diagrama de actividades UML. Procederemos a sumergirnos en un lenguaje de programación, específicamente el lenguaje de programación Python, y conoceremos las estructuras que son similares a los algoritmos y los componentes adicionales que permiten que el lenguaje de programación sea más versátil.
como las excepciones, las funciones y las listas. Y por último, trabajaremos interfaces gráficas, específicamente formularios, donde solucionaremos programas simples utilizando interfaces gráficas, ¿cierto? Algo que quiero ilustrarles es lo siguiente. Aquí tengo un par de programas en Python donde puedo ver la salida. Fíjense que este es un pequeño programa que me muestra cómo, cómo funciona un cálculo de incremento y descuento. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el descuento de un producto, un televisor que cuesta 1.000.000 de pesos y que tiene un descuento del 10%. Entonces el programa hace todo el proceso y me dice que el costo final es de 900.000. Le digo que no quiero continuar y se acaba la ejecución. Eso era un programa por interfaz de línea de comandos o CLI por consola. Pero también al final del módulo veremos cómo construir programas con interfaces gráficas. Es decir, aquí yo tengo el mismo programa que calcula el descuento del incremento, pero fíjense que ya tiene un formulario y unos botones. Es el mismo televisor, cuesta el 1.000.000 de pesos, tiene un descuento del 10%, le doy clic acá en descuento y le digo luego calcular. Entonces al calcular me sale una ventana diciéndome que el precio final del televisor es 900.000 pesos, y puedo mirar los datos que han sido almacenados que luego se pueden mandar a un archivo de texto. Es decir, en Python nosotros podemos trabajar programas por interfaz de línea de comandos o CLI y por interfaz gráfica de usuario o GUI. Entonces, esas son las temáticas que nosotros vamos a abordar en el módulo de Fundamento de Lógica y Algoritmos, enfocándonos principalmente en el lenguaje de programación Python, ¿cierto? Entonces, esta es la temática y les doy un panorama, un abrebocas inicial de todo lo que se quiere explorar en este módulo.